Bien, continuamos con el tema del sacrificio de Cristo, enfocándonos en el Getsemaní. Nos quedamos en Mateo el capítulo 26, en el versículo 43, cuando se le apareció un ángel a Jesús para fortalecerlo, porque si no aparece este ángel, Jesús hubiese muerto en Getsemaní. Él estaba sudando sangre por el peso del pecado, por el dolor tan grande, la angustia mental tan grande que él sentía. De hecho, ¿saben que el pecado, dice en el libro de Isaías, ahí hay varios versículos que hablan acerca de eso, pero menciona que lo que causó separación entre el ser humano y Dios fueron nuestras iniquidades? ¿Se imaginan Jesús cargando todo el peso de la humanidad, todo el peso del pecado de la humanidad, toda esa transgresión que causó separación, y él comenzara a sentir la separación de su Padre? Recuerden que Jesús siempre, todos los días, había caminado con el Padre. Desde que él nace en este planeta, toda su vida estuvo caminando con el Padre. En el bautismo, el Padre habla personalmente y les dice a la gente, o sea, muchos lo escucharon, cuando él dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Así que durante toda la vida Jesús sintió la presencia de su Padre. Él decía: el Padre y yo uno somos. Sin embargo, aquí en Getsemaní ya eso no estamos viendo eso. El Padre comienza a hacer una separación de su Hijo por causa del pecado. Fíjense que Dios no rechaza al pecador, Dios rechaza el pecado. Pero al Cristo llevar todo el pecado de la raza humana, Jesús se sintió rechazado. Y vamos a hablar un poquito más adelante en uno de los temas que vamos a presentar acerca de la cruz, cuando hablemos más detalladamente acerca de la cruz. Pero estamos en Getsemaní. Y en el Getsemaní vimos que Jesús ora intensamente, presenta las tres oraciones que siempre hemos escuchado, que Dios mío, si es posible que pase de mí esta copa, es la primera. La segunda es: Padre, si quieres que pase de mí esta copa. Y la última es: Padre, si no puede pasar esta copa, que se haga tu voluntad. O sea, en las tres ocasiones vamos en un aumento de sometimiento a la voluntad de Dios. Y Jesús se somete plenamente. Y algo que no me gusta, por ejemplo, de las películas que veo acerca de la muerte de Jesús, es que presentan, número uno, ese sufrimiento de Cristo como algo pasajero, o que es algo muy superficial, y que el temor de Cristo, el sufrimiento de Cristo, es porque Él no quiere morir. Y obviamente están distorsionando lo que es el Evangelio, porque Cristo no le tenía miedo a la muerte. De hecho, Él mismo se autoproclamó: yo soy la resurrección y la vida, en Juan el capítulo 11. Así que Jesús no le tenía miedo a la muerte. Aquí había algo mucho más allá que la muerte, a la cual Jesús sí le tenía temor. Y era la separación de su Padre, que las iniquidades que estaban recayendo sobre Él causaran una separación de su Padre, y Él que fuera eterna. Y eso le daba temor, eso le daba angustia. Él no quería tomar esa copa. Sin embargo, Él estaba dispuesto a hacerlo por amor a ti y por amor a mí. Luego, mientras Él estaba allí, dice el versículo 45, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Perdón, estoy leyendo de Lucas, el capítulo 22, el versículo 46. Ellos estaban deprimidos, por causa de la tristeza se habían dormido. Y cuando una persona siente esa tristeza, esa angustia, muchas veces, en lugar de acudir en oración a Dios y ponerle todo frente a Él, se envuelve en el sueño. Y Jesús les había dicho, y les dijo en esa ocasión, y les dijo en varias ocasiones: velen y oren para que no caigan en tentación. La peor tentación que puede caer un ser humano es cuando nosotros desconfiamos de Dios y comenzamos a pensar que pues no hay alternativa, no hay remedio para lo que estamos pasando. Esa es una de las tentaciones que peor nosotros podemos caer. Nosotros tenemos que aprender a confiar que en los momentos más duros la mejor alternativa es orar, no es dormir. En los momentos más difíciles, la mejor alternativa es acudir a nuestro Padre Celestial, que Él está dispuesto allí con los brazos abiertos, dispuesto a escucharnos.
En varias ocasiones Jesús se les acercó a los discípulos de esta manera. Dice que los encontraba durmiendo. En el libro de Isaías, en el capítulo 52, es el capítulo que está antes del que estábamos leyendo ayer acerca de los sufrimientos del Mesías. En los últimos versículos, en el versículo 14, miren cómo dice: ¿cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres? Interesante, porque a Jesús se le desfiguró el rostro. La tensión fue tan grande que se le desfigura el rostro de él, y por eso cuando los discípulos lo vieron se asombraron, porque ellos no lo reconocían. No hay un ser humano que haya pasado por un sufrimiento tan grande como el que Cristo pasó. Lo más que un ser humano puede sufrir es por sus pecados, o quizás por los pecados que alguien haya hecho en contra de él, pero no contra los pecados y las rebeliones de toda la raza humana, de todas las edades. O sea, desde Adán hasta el último impío que esté viviendo en la faz de la tierra cuando Cristo venga, todas las rebeliones de todos los seres humanos en aquel momento cayeron sobre Cristo. Y Jesús estuvo dispuesto a padecer eso por causa de nosotros. Interesante que en el libro de Mateo y en el libro de Marcos también presenta a Jesús como si fuera el anfitrión de lo que está pasando. ¿Y por qué digo esto? Recuerden que mencioné en la vez pasada de que a Jesús no lo mataron. Jesús vino a morir. O sea, Él entregó su vida. Él vino para eso. O sea, no fue que tuvo una desgracia y que pues pudo haber tenido otras consecuencias. No. Jesús vino a morir y estaba predicho de que Él iba a morir. Y teniendo esto en mente de que Jesús iba a morir y en la forma... Nosotros tenemos que mirar todo lo que está pasando en el capítulo como que Dios es el que está en control de lo que está pasando, y que a pesar de que están sucediendo muchas cosas que no fueron voluntad de Dios, estaban pasando porque eran parte de lo que era el plan de salvación. Tenemos que aprender a separar lo que es la voluntad de Dios de lo que es lo que Él permite. Dios permite muchas cosas que no son su voluntad. Aún el pecado nunca ha sido voluntad de Dios. Sin embargo, Él lo permite. Él permite el sufrimiento, Él permite muchas cosas y las permite con un propósito. Hay cosas que nosotros no podemos explicar. Yo podría tratar de dar una explicación sencilla, pero por más que yo tratara de dar una explicación, nosotros no vamos a entender. Sí, lo que yo sé es que, por ejemplo, si Dios resolviera todos los problemas de la raza humana, nosotros no quisiéramos irnos de este planeta. Es aún en el medio de sufrimiento y pensamos que este es el mejor sitio que se puede vivir. Sin embargo, yo quiero decirles que este planeta ya no sirve. Este planeta caducó y Dios tiene que restaurarlo, tiene que hacer todas las cosas nuevas. Y nosotros necesitamos tener una experiencia con Dios de tal manera que anhelemos la patria celestial. Otra cosa por la cual Dios permite a veces el sufrimiento humano es para que nos demos cuenta de lo que causa el pecado. Si Dios no permitiera las cosas malas como las cosas que suceden, nosotros nunca veríamos lo terrible y desastroso que es el pecado. Y ya es necesario que Cristo elimine el pecado para siempre. En su segunda venida, la Escritura menciona, Cristo va a terminar con el pecado para siempre. Y eso es algo que nosotros debemos estar agradecidos y que debemos anhelar, un futuro mejor, sin pecado, sin maldad, sin dolor, sin todas esas luchas que nosotros tenemos. Pero para poder anhelar ese tipo de cosas, a veces tenemos que pasar por algunas angustias en este tiempo. De hecho, la mejor manera en que nosotros podemos aprovechar un buen vaso de agua es cuando tenemos mucha sed. O cuando aprovechamos una buena cama es cuando estamos muy cansados. O un buen plato de comida cuando estamos bien hambrientos. Y de la misma manera nosotros estamos anhelando la patria celestial porque nos damos cuenta de que este planeta no sirve. De que nosotros anhelamos una patria mejor. Así que si continuamos en el libro de Mateo, en el capítulo 26, Jesús les dice en el versículo 45, entonces vino a sus discípulos, les dice, dormir ya y descansad, he aquí ha llegado la hora
y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Así que aquí vemos a Jesús que Él ya sabe lo que va a pasar. Él les dice a los discípulos, levántense. O sea, había discípulos que estaban más cerca de la entrada porque Jesús los dejó allí. Sin embargo, Él es el que los despierta a ellos y les dice, vamos, que se acerca el que me va a entregar. Jesús sabía qué era lo que iba a suceder y Él, como un buen anfitrión, los está esperando. Yo quisiera que fuéramos ahora al Evangelio según San Juan, en el capítulo 18. ¿Qué es lo que sucede en el Getsemaní? Y le dice allí en el versículo, desde el versículo 1 en adelante, dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas, antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas estas cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Y esto es algo que yo no he visto todavía en ninguna película. No sé si alguien ha visto alguna película que presente esta escena, pero dice aquí, y le respondieron, a Jesús Nazareno. Y Jesús les dijo, yo soy. De hecho, en el original, esta expresión se parece mucho a la expresión que aparece en Éxodo del capítulo 3, cuando Moisés está en ese encuentro con Dios. Dios se le aparece a Moisés en una zarza que está ardiendo y esa zarza no se consume. Moisés se deslumbra al ver eso, pero Moisés le dice al Señor, cuando me pregunten quién te envió, que yo les voy a contestar. Y Dios le dice a Moisés, dile que yo soy te envío. En otras palabras, no hay más nadie. El que te está enviando es, el que era y el que soy yo soy. Y esa misma expresión es la que Jesús utiliza aquí. Cuando Jesús utiliza esa expresión en Getsemaní, miren lo que sucede. A Jesús Nazareno, Jesús le dijo yo soy, y estaba con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo yo soy, estoy en el versículo 6 del capítulo 18 de San Juan, dice, retrocedieron y cayeron a tierra. O sea, cuando Jesús les dice yo soy, ellos se echan hacia atrás y se caen al suelo. Todo el mundo al suelo. Yo les voy a decir una cosa. Yo no sé cómo se hubiesen sentido ustedes si hubiesen sido parte de esa multitud. Pero el que estaba en esa multitud, cuando todo el mundo cae al suelo, era para tener temor. Todas esas personas estaban llenas de temor. Muchas películas presentan que a Jesús lo están golpeando desde el Getsemaní. La Biblia no enseña eso. En el Getsemaní nadie toca a Jesús, solamente lo tocan para amarrarle las manos. Y vamos a ver más adelante que dice que cuando ellos lo toman para apresarlo, él pone, es como si voluntariamente Jesús les pusiera las manos. Y ellos lo van a amarrar y ahí es que Pedro se toma su espada y le corta la oreja a alguien. Pero miren, para que ustedes vean que Jesús estaba en ventaja. Jesús dice, después que se levantaron nuevamente, volvió a preguntarles en el versículo 7, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Pero ahora se lo dicen como con temor, a Jesús Nazareno. Y entonces Él les dice, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. ¿Y por qué les quiero mencionar este pasaje? Porque en toda negociación, el que pone los términos es el que lleva la ventaja. Y eso, los que son negociantes saben a lo que yo me estoy refiriendo. Cuando dos personas están en un trato y una de las personas establece los términos y dice, no, pero yo voy a hacer esta compra si pasa esto, esto y esto. Esa persona que está estableciendo los términos es la persona que está en ventaja. El que está en desventaja es el que acepta los términos. Si la persona, por ejemplo, no acepta los términos, pues entonces él toma ventaja porque dice, no, yo no te voy a aceptar esto, pero este es el término, y entonces se negocia. Pero lo que estoy diciendo es que cuando una persona toma los términos y la otra persona acepta los términos, el que tiene la ventaja en esa negociación es el que puso los términos.
Y en este caso, Cristo les dice a ellos, miren, ustedes me están buscando a mí, ¿verdad? Yo les estoy diciendo, yo me voy a entregar, pero déjenme ir a esto. Si Jesús no hubiese estado en ventaja, ellos hubiesen dicho, mira, vamos a cogerte a ti y los vamos a coger a ellos también. Sin embargo, la Escritura dice que no lo cogieron a ninguno de ellos. Dice, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí a ninguno. O sea, en otras palabras, Jesús en todo momento estaba en este proceso en ventaja con todo lo que estaba sucediendo porque Él estaba al control. Vamos a seguir hablando acerca de esto porque es mucho más abarcante de lo que nosotros podemos pensar. Pero quisiera que antes tuviéramos una oración. Querido Padre Celestial, te pedimos que nos acompañes. Gracias por esa bendición que nos diste de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque Él lo entregó todo. Porque Él, sabiendo todas las cosas, estuvo dispuesto a sufrirlas por amor a nosotros. Ayúdanos, Señor, a entregarnos a ti, a conocerte mejor, a vivir para ti. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.